Hola, el día de hoy estamos con ustedes Ana Patricia González y Ana Laura Garza. Somos miembros del Instituto Humanae. En Humanae tenemos como misión promover la resiliencia y el desarrollo emocional en México. Hoy tenemos como invitada a la doctora Cecilia González Duarte. Ceci tiene una licenciatura en asesoría psicopedagógica, maestría en docencia de la educación superior, maestría en desarrollo humano y acompañamiento de grupos, maestría en psicoterapia gestal y un doctorado en ciencias de la educación. Actualmente es profesor en el ITESO, en el Departamento de Psicología y en el Centro de Estudios Juveniles. Ceci hoy nos va a hablar de las emociones que vivimos en el confinamiento, cómo reconocerlas y cómo manejarlas. Nos sentimos muy honradas de tener hoy a Ceci con nosotros. Bienvenida, Ceci. Bienvenida, No, Ceci. encantada de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Oye, Ceci, para comenzar, nos gustaría que nos expliques un poco sobre las emociones básicas y que también nos digas si existen emociones buenas y emociones malas. Ok, bueno, mira, desde la perspectiva de la psicoterapia gestal, reconocemos cinco emociones básicas. ¿Por qué le llamamos básicas? Porque Miriam Muñoz, una autora de la psicoterapia gestal, haciendo una revisión muy exhaustiva entre diferentes teóricos, encontró que los diferentes teóricos coincidían en cinco emociones que son muy esenciales. Y estas emociones son la tristeza, el enojo, el afecto o amor, podríamos pensarlo así, el miedo y la alegría. ¿Por qué estas emociones son básicas? Porque por una parte parece que son las primeras emociones que experimentamos después de nuestro nacimiento. O sea, tú, por ejemplo, puedes ver a un bebecito muy pequeñito que se pone triste y no sé si los han visto llorar cuando hacen como este suspiro, ¿verdad? Sí, Y se nota, pues, que parece que está triste. Bueno, está triste. O está muy enojado porque ves que su cuerpo se tensa, ¿sí? Y como venimos equipados con una serie de reflejos, el miedo también es una parte fundamental. O sea, es el bebé, si tú lo cargas y lo dejas como lo bajas hacia abajo de una manera muy rápido, el bebé se encoge, pero esta vez no es de miedo, esta vez no es de enojo, es como de miedo, ¿sí? Y la alegría, pues es obviamente el bebé, nosotros vemos como al bebé en un estado un estado muy placentero, por ejemplo, después de que come, después de que ha tenido una siesta. Entonces, es decir, todas estas emociones están como por una parte muy tempranamente y se dice que también son básicas porque cuando vivimos una situación, la idea es contactar estas emociones para poder superar esta situación. O sea, podernos dar cuenta que una situación determinada nos da miedo es muy importante. O detectar que una situación fundamentalmente me está provocando enojo también es muy importante. Entonces, eso por una parte con respecto a las emociones básicas. Tristeza, enojo, afecto, miedo y alegría. Y tu segunda pregunta tiene que ver con, ¿hay emociones buenas o malas? Mira, yo diría que esa forma de clasificar las emociones no nos sirve. No nos sirve porque eso nos lleva a decir, esto no debo de sentirlo. O sea, no debo de sentir miedo porque es malo, no debo sentir enojo porque es malo. Y además de que es súper complicado no sentirlo. ¿Cómo no vas a sentir enojo si alguien, digamos, te da un pisotón? Pues te vas a enojar. O si alguien te empuja, o si las cosas no te salen como esperabas, ¿cómo no te vas a enojar? ¿Sí? Es muy complicado no enojarse. Tenemos que hacer muchos malabares, psicológicamente hablando, para evitar una emoción como esta, o para evitar sentir miedo frente a una situación que desconocemos, como la que estamos pasando en este momento. ¿Sí? Tenemos que hacernos muchos malabares y es muy complicado.
Yo creo que una mejor manera de clasificar las emociones sería, hay emociones que son agradables, que son placenteras, es rico sentirlas. Por ejemplo, es muy rico estar alegre, es muy rico sentir el amor o el cariño de la gente que nos quiere. Esas emociones son placenteras. Y hay emociones que no son placenteras, ¿sí? Como las que ya mencioné. Quizás el miedo no es placentero. Quizás el enojo, pues no me va a gustar enojarme. No voy a estar diciendo, bravo, ¿en qué momento me voy a enojar? Pues no. Ujú. O no es placentero la tristeza. No es una emoción que me guste sentir. Entonces, más que positiva o negativa, yo creo que una mejor manera de clasificarlas es decir, hay emociones que son agradables y hay emociones que son desagradables. Ok. Pero todas las emociones no sirven, tienen una función. Ujú. Ceci, esto que tú dices es como, eh, todas las emociones tienen una función, entonces si yo experimento miedo, es por algo, está justificado. Si Sí. yo tengo mucho enojo, pues es porque algo pasó que me enojé. Está Ujú. bien sentirlo entonces. Sí, claro, por supuesto. Porque fíjate, todas nuestras emociones o sentimientos son como información que nos da nuestro organismo de que algo está pasando. Así como se nos sube la temperatura cuando tenemos una infección, por ejemplo, y la temperatura es un indicador de que algo le sucedió a mi organismo. Así los sentimientos funcionan también para decirnos que algo del ambiente o algo interno se ha movido en nosotros y obedece a una razón. ¿Sí? Entonces, lo que estoy escuchando, Ceci, es que al escuchar esa emoción, al percibirla, es donde puedo darme cuenta de ciertos ajustes que tendría que hacer. Exacto. Ya sea ajustes internos Ok. contigo misma o ajustes en tu medio ambiente o con las personas con las que vives. Por ejemplo, supongamos que tú te enojas con tu hijo porque deja sus zapatos en la sala de la casa. ¿Sí? O sea, llega, deja los zapatos y a ti no te gusta. Entonces, ese sería un ajuste externo. Necesitarías hablar con él para decirle, oye, sí te quiero pedir que tus zapatos, tus tenis, no los dejes en la casa. Se vale que te quites los zapatos cuando entres, pero por favor déjalos en tu recámara. Sí, o sea, ese enojo me está manifestando que tengo que poner un límite, Exacto. Sí. porque al traspasar ese límite o esa regla, en el caso de mi hijo que lo haga, es donde yo me enojo. Claro, tú te ¿Correcto? enojas porque te enojas porque digamos que es algo que a ti te incomoda, es algo que donde tu hijo está sobrepasando algo que era un acuerdo. Vamos a Exacto. pensar que era un acuerdo, ¿no? Ceci, pero qué bonito suena. Tú lo dijiste así, estoy enojada, voy y lo hablo y se lo digo, pero generalmente ese paso nos lo brincamos y Claro. del ver el zapato tirado, me brinco al grito y ahí es donde ya se me salió de control, Sí, ¿o porque no? fíjate, sí, claro, Pati, porque fíjate que los seres humanos tenemos una gran ventaja, que podemos aprender muchísimas cosas. Entonces, podemos aprender a comunicarnos mejor. Sí, Ok. como tú dices, entre yo darme cuenta que estoy enojada porque veo los tenis en la sala, ah, ¿cómo comunico este sentimiento o esta emoción a mi hijo para que él sí me escuche? Ujú. Eso es una habilidad que podemos ir aprendiendo y que yo creo que ustedes en algún otro momento podrán abordar, de decir, ¿cómo comunicarnos? Sobre todo en estos tiempos en que estamos todos en casa y que las emociones deben ser a veces un polvorín, ¿verdad? Así es. Y esto que mencionas ahorita, entonces, estas emociones que son un polvorín,
siento, Ceci, como que todas las personas ante esta contingencia de estar confinados, estamos como en una montaña rusa, porque ni sé qué estoy sintiendo, nada más de repente me pasa y escucho a personas que me dicen, eh, de repente traigo la taquicardia, pero no sé qué es, o quiero salir corriendo y tengo miedo. A ver, ¿cómo las, ok, es válido que yo las sienta, pero ¿cómo las reconozco, Ceci? ¿Y cuáles son las emociones que se están sintiendo ahorita con mucha intensidad? Ok. Mira, pues tú estás hablando de una emoción o de dos que es muy común en esta época y que fácilmente se pueden salir de control si no tengo algunas herramientas que me permitan mantenerlas como a raya, como a un cierto nivel, ¿sí? Por ejemplo, es obvio que toda esta situación nos da miedo, ¿sí? Hoy escuchamos las noticias y escuchamos que en tal ciudad ya hay tantos infectados, en tal ciudad está muriendo tanta gente, etcétera. Eso nos da miedo, por ejemplo. Entonces el miedo es una emoción que ahorita está muy, muy presente. Si tengo en casa un abuelito, una abuelita, que a lo mejor ya tiene algún cierto deterioro de su salud, me va a dar mucho miedo que a mi abuela le pase algo a mi abuelito, o a mi papá, o a mi mamá, o a una tía. Entonces, esta situación nos está generando mucho temor. Y el temor se va a pegar con otra emoción que es la ansiedad. La ansiedad es como este estado de inquietud, como tú decías, me da taquicardia, siento acelerada la respiración, tengo una sensación de no hallar mi lugar, ¿sí? Como que voy a un lado, voy al otro y no me siento como cómoda en ninguna parte. Y es entonces cuando me siento y luego me paro y luego me voy y sí, no me sé acomodar, Ceci, pero también estoy pensando en el futuro y si perdemos el trabajo y si el negocio no funciona y si me enfermo y si me muero y si se muere alguien que quiero. Todo eso es parte de la ansiedad, Ceci. Sí, claro. Y usaste la palabra clave para identificar la ansiedad. Tú estabas preguntando hace un momento cómo identificarla. Y tú empezaste a hacer este tipo de afirmaciones diciendo, ¿y si no podemos sostener el negocio y no recibimos los ingresos suficientes? ¿Y si mi hijo se enferma? ¿Y si mi madre se enferma? ¿Y si la economía se pone fatal? ¿Y si? ¿Sí? La ansiedad es un brinco del presente al futuro, ¿sí? A ese futuro donde no tenemos una respuesta, como que nos genera una incertidumbre muy grande. Ahorita acabamos de escuchar las noticias hace 1 o 2 días diciendo, bueno, el aislamiento social se extiende más un mes, ¿sí? Pero luego decimos, ¿y de verdad solo va a ser un mes? Exacto. ¿Sí? ¿O qué va a pasar? ¿Y los niños cuándo van a regresar a la escuela? ¿Y van a perder el año escolar? Hay una serie de incertidumbres que nos están rodeando en este momento, que claro que son como el caldo de cultivo, como están todas las condiciones para que yo empiece a sentir ansiedad. Ok, Ceci, pero Ceci, a ver, y una vez que estamos detectando, así como mencionan ustedes tan claramente, cuando empiezas con esas preguntas, y sí, y sí, y sí, y te das cuenta que ya estás en ese estado de miedo, de ansiedad, ¿qué herramientas, qué estrategias, qué podemos hacer para, para bajarle un poco a esa ansiedad? ¿Qué Bueno, recomiendas hacer? ok. A mí antes de pasar a las estrategias, me gustaría como que las personas para identificar la ansiedad tuvieran en cuenta 3 elementos. Ok. Algo que va a generar la ansiedad es estar teniendo una fantasía catastrófica hacia el futuro. ¿Sí? A ver, estoy pensando que nos vamos a infectar y nos vamos a morir, por ejemplo. Uh-huh. Estoy pensando que el negocio va a fracasar.
Esa es una expectativa catastrófica. Otra es esta situación de incertidumbre que se sostenga por mucho tiempo. Y voy a pegar esto que te acabo de decir a una estrategia. Hay los alcohólicos anónimos trabajan, no sé si ustedes han escuchado esta frase de solo por hoy. Ajá. Solo por hoy me mantengo sin beber, ¿sí? Solo por hoy no consumo alcohol, ¿de acuerdo? Solo por hoy. No me importa si ayer lo consumí o si mañana lo consumí. No, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy. Me centro en el presente. Eso es una estrategia. Es como decir, no sabemos ahorita cuándo van a regresar a los niños a la escuela y los papás probablemente están con la angustia de tenerlos todo el día en casa y a ratos no saber qué hacer con ellos, ¿verdad? Bueno, ok, como no lo sabemos, una estrategia aprender a decir solo por hoy. Solo por hoy ya la libramos, ya pasó el día, ya estudiaron o no estudiaron, jugaron o jugaron, ya pasó el día. Okay. Solo por hoy. Esa es una estrategia. Y también algo que es bien muy importante para reducir la ansiedad es no tener o procurar vigilarnos en las autoexigencias que nos hacemos. ¿Sí? Porque cuando somos muy exigentes con nosotros y sentimos que no damos el ancho, eso también nos puede generar mucha ansiedad. Por ejemplo, pensemos ahora lo que está sucediendo con papás que ahora de repente se tienen que convertir en los padres de sus hijos. Digo, en los padres, en los maestros, perdón, me equivoqué. Ajá. ¿Sí? Ahora, además de mamá, tengo que darle clases. O tengo que ponerle a hacer la tarea a lo mejor de algo que a mí ya se me olvidó. ¿Sí? Entonces, sentir que si el niño aprende o no aprende puede ser una exigencia que me estoy haciendo a mí misma. O así, o en muchas cosas, ¿no? Ok. Entonces, Ceci, está bien, es normal que de repente me sienta ansiosa. Es Sí. normal porque la situación en la que estoy viviendo. Uh-huh. ¿Hasta dónde es normal o hasta dónde ya me salí de control y se me prende un foco rojo tengo que hacer algo porque esto ya no está bien, esto ya es un exceso de ansiedad? Mira, la ansiedad es normal mientras te permita como ir resolviendo tu día a día. ¿Sí? Como decir, a ver, tengo 3, 4 actividades en el día y aunque estoy preocupada y un poco inquieta, voy resolviendo. ¿Sí? Porque la ansiedad también tiene una parte saludable. La ansiedad no es necesariamente disfuncional. La ansiedad puede ser funcional cuando me permite, incluso a veces es muy bueno sentir ansiedad cuando tenemos un objetivo, una meta que lograr. La ansiedad nos permite movernos y alcanzar ese objetivo que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, mientras esta inquietud o esta preocupación se mantenga a un nivel que me permite ir haciendo mis cosas, ir resolviendo mis cosas, digamos que es funcional. ¿De acuerdo? Ok. Porque nos permite mantenernos en movimiento. Se convierte en disfuncional cuando, hace rato tú decías, Pati, cuando estoy empezando a sentir taquicardia. Siento que la respiración no me es suficiente. Al inhalar siento que no estoy respirando correctamente. Cuando estoy enfrascada en estas fantasías terribles de lo que va a ocurrir y lo que va a ocurrir es terrible. ¿Sí? Ahí es muy importante empezar a identificar estos pensamientos para poder pararlos. Y se me va el sueño también. Ándale. Y ese también es otro rasgo. Dejo de dormir o aunque esté ahí en la cama, no logro conciliar el sueño. Puedo sentir el cansancio, pero no logro conciliar el sueño. Entonces, sí puede llegar un momento hasta que incluso pierdas concentración. Por supuesto. Y que tu nivel, o sea, tu estamina para trabajar también disminuya, que batalles más para concentrarte, para llevar a cabo las tareas normales, que Sí, te por pesen supuesto. más. Sí, por supuesto. Porque es como decir, una parte de mi energía, de la energía que tengo para todo mi día,
se está dedicando a controlar mi ansiedad y otra parte de mi energía está volcada a resolver mi día a día. Entonces, si mi energía está dividida, claro que le resto eficacia y mejores recursos a lo que tengo que hacer en el día. Claro, claro. Entonces, Ceci, mis pensamientos solo por hoy, Ujú. solo por hoy voy a tratar de estar tranquila. Solo por hoy, este día ya la libramos. Un día más en el que estamos sanos, en el que vamos bien, en el que empezarme a llenar de pensamientos positivos en el solo por hoy. Sí. Y a lo mejor, mira, Pati, puede ser que en estos tiempos sea complicado a veces tener pensamientos positivos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor perdí el empleo. Pero sí sirve decir, esto es temporal. Esto no va a ser para siempre. Esto se va a acabar y no nos vamos a quedar ahí. Muy Entonces bien. también pensar en esto nos puede servir. Ok. Y otra de las cosas, otra estrategia que nos sirve es, por ejemplo, también pensar, hacer cosas que obviamente nos escuchamos mucho que nos las recomiendan, ¿no? Hacer ejercicio. ¿Sí? Hacer ejercicio en casa, movernos. Si tengo una escalera, subir y bajar la escalera. Si tengo una caminadora, algo para hacer ejercicio, hacer ejercicio. Si puedo salir a caminar dando vueltas a mi cuadra, pues a lo mejor puedo hacer eso. ¿Sí? Otra de las estrategias que también nos sirven es, pues obviamente buscar mantener una rutina. Tratar de dormirme a la misma hora, levantarme a la misma hora y tener una rutina que me vaya guiando. Pues a lo mejor de tal a tal tiempo trabajo, de tal a tal tiempo descanso, de tal a tal tiempo me quedo sola reflexionando, tengo un espacio de soledad, también eso sirve mucho. Y o tengo una actividad con los muchachos, con las hijas, con quien conviva en casa. Sí. Oye, Ceci, me surgió una duda ahorita. ¿Qué tan recomendable sería comunicar esa ansiedad a tu familia? O sea, ¿pudieras tú contagiarlos de esa ansiedad? O al expresar todas esas inquietudes, al hacerlo verbal, puede servir para disminuirlo. Mira, si eres una mamá, sería valioso que lo compartas con tu esposo. Pero si tienes niños muy chiquitos o adolescentes muy chiquitos de 10, 12 años, 13 años, pues a lo mejor tocaría más bien explicarles, si ellos lo requieren, explicarles la situación, más que tú compartirles tus preocupaciones. Ok. Como que a nivel de adulto, pues el adulto se puede poner a tu nivel y puede entender estas preocupaciones, ¿verdad? Sí. Pero las preocupaciones del adulto hacia los niños, yo creo que si yo estoy muy ansiosa y les digo, ay, hijos, es que no sé cómo va a pasar, y si ya no tenemos dinero, y si esto, y si lo otro, creo que los niños o los adolescentes van a tener menos recursos para manejar esto. Okay. Por eso es tan importante estar bien informados y informar a los niños con palabras que ellos puedan comprender qué es lo que está sucediendo y tranquilizarlos. Ok. Pues Ceci, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pensamos que el manejo de emociones es algo fundamental y más que nada en este momento. Entonces, saber gestionar esas emociones de forma adecuada creo que va a ser de mucha utilidad. Esperamos realmente poder contar contigo en un futuro cercano para tratar otros temas de interés. Con Muchísimas gracias. muchísimo gusto. Gracias, Ceci. Fue un placer tenerte con nosotros. Gracias, Pati, y gracias, Ana Laura. Gracias. Igualmente, un gusto muy grande. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.